Buenos días y muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental en vivo. Yo soy Jimmy Carrillo. El avance del COVID-19 por todo el planeta ha evidenciado la fragilidad de los sistemas que hemos construido y ha puesto en tela de juicio nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Y por eso ahora a la serie de imágenes en torno a espacios recuperados debido a la ausencia del ser humano, le siguen más bien algunas preguntas, interrogantes como ¿cómo será el mundo al que regresaremos? ¿O seguiremos con la misma dinámica con la naturaleza o con los combustibles fósiles, por ejemplo? ¿Cambiará la actitud de quienes nos gobiernan? Son varias interrogantes, yo sé, pero es importante iniciar este debate. Y para conversar sobre estos temas tenemos hoy a dos grandes invitados, dos grandes expositores además. Quiero saludar primero a Yolanda Cacabaxi, que ha sido ministra del Ambiente de Ecuador y ha sido presidenta de WWF Internacional. Hola Yolanda, gracias por estar acá. Hola Jimmy, Muchas gracias a gracias. ti. Y también quiero saludar a Manuel Pulgar Vidal, además de haber sido director ejecutivo de la SPDA. Manuel ha sido ministro del Ambiente del Perú y actualmente es líder de práctica global de clima y energía para WWF. Muchas gracias también, Manuel, por estar con nosotros hoy. No, un gusto, Jimmy, y un saludo a todos los oyentes de Actualidad Ambiental. Gracias. Bueno, desde ya ustedes pueden hacer sus preguntas a Manuel Pulgar Vidal o a Yolanda Cacabaxi a través de nuestras redes sociales. Ellos responderán muchas de sus interrogantes. Voy a comenzar contigo, Yolanda, y es que para algunas personas esta terrible pandemia es una señal de cambio hacia un futuro más sostenible. ¿Tú estás en ese grupo de gente que ve el futuro con optimismo o más bien crees que aún es pronto para cantar victoria o pensar que nuestros líderes van a hacer grandes cambios? Siempre he sido una optimista y creo que ahora nos toca acrecentar ese optimismo, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrancados en la búsqueda de respuestas para reconstruir el mundo de una manera mejor. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos desde cualquier espacio que te encuentres, ¿no es cierto? El sector productivo, desde el gobierno, desde la sociedad civil. Y es porque este drama que estamos viviendo, el impacto de este virus sobre todos nuestros países y sociedades, nos ha puesto en evidencia un mundo de fragilidades, de debilidades, de nuestros gobiernos que los vemos incapaces de responder porque no estaban preparados para responder a una crisis como esta. Desde la sociedad civil, porque tampoco, nunca preveímos que esto podía suceder. Estábamos preparándonos para una crisis climática, ¿no es cierto? Y algunas lecciones de esa preparación las hemos podido poner en práctica, pero contra esto no teníamos una respuesta. Y desde el sector productivo, pues hemos visto norte, sur, este y oeste, que es como un castillo de Lego, ¿no es cierto?, que se cayó en pedacitos. Y por supuesto, todas estas evidencias nos hacen caer en cuenta que todos tenemos que trabajar para reconstruir en función de lo que hubiéramos querido ver antes de la crisis. Y ahí tenemos muchísimos desafíos, por supuesto. Claro que sí. Manuel, pese a las imágenes esperanzadoras que vemos en televisión, el cambio climático sigue ahí, es una realidad a la que debemos enfrentar. Y este año, paradójicamente, bueno, debido a todo esto, se ha suspendido la COP. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento, o dinos tú, qué tanto seguimiento se le ha hecho a los planes climáticos en los diversos países? Sí, Jimmy, déjame empezar coincidiendo plenamente con Yolanda. Yo también soy optimista por naturaleza y el mundo ya ha enfrentado situaciones similares, incluso muchos siglos antes, y fue capaz de responder con un renacimiento a lo que fue la crisis de la peste negra en el siglo XIV. Es decir, el ser humano siempre podrá darse cuenta que fruto de su mal accionar llega el momento de cambiar. Y yo espero también, y hemos estado conversando con Yolanda en los últimos días, que podamos plantear un nuevo acuerdo
que nos genere un nuevo renacimiento en donde el planeta y sus límites se conviertan en el centro de nuestras decisiones. Pero más allá de eso, y para responder tu pregunta, y además complementando la primera que le hiciste a Yolanda, creo también que el optimismo se basa en el hecho que estas pandemias o estas emergencias nos generan lecciones. Y si somos capaces de entenderlas, si somos capaces de entender qué nos causó la pandemia, seremos capaces de entender cómo actuar. Y ahora sí voy a tu pregunta. Y ahí he mencionado ya el término emergencia. Hasta hace poco, antes de esta crisis, habíamos venido levantando el término emergencia planetaria y emergencia climática. Pero hoy día confirmamos que eso se había convertido tan solo en un título, porque el accionar de los distintos países no fue acorde con el concepto de la emergencia. En cambio, con esta emergencia de salud, con las diferencias que obviamente siempre existirán entre los países, sí cada estado ha tomado acciones para enfrentar la emergencia, que es real. Por lo tanto, aprendamos que cuando uno está al frente de una emergencia, sus acciones tienen que ser acorde a ella. Y vi hace muy pocos días una caricatura en donde se ve al planeta luchando con el virus más o menos del mismo tamaño, en un ring de box, pero en la parte externa del ring estaba esperando el otro contrincante, bastante más grande, el cambio climático. Y es una caricatura que realmente te deja un mensaje, y es, tal como estás luchando con la emergencia del COVID, prepárate para luchar por la emergencia del cambio de clima. Y concluyo la pregunta diciendo, lo que no se ha suspendido, se ha postergado, ¿no? O sea, la COP26 que debía celebrarse en Glasgow este año, a finales de este año, se va a desarrollar, se estima, puede ser en el segundo semestre del próximo año. Pero eso no significa que debamos ver el año 2020 como un año vacío, sino que es un año donde debiéramos dar de contenido, en especial a partir de lo que ya era una demanda para el planeta, actualizar los planes climáticos. Y hace 2 lunes y martes de esta semana se celebró el diálogo de Petersberg, que siempre fue presencial en Berlín, pero en su 11ª versión este año ha sido virtual. Felizmente todos han coincidido en el mensaje que esperamos una actualización no más tarde de octubre de los planes climáticos, y que estos planes climáticos tienen que ajustar las metas con el objetivo de no incrementar la temperatura en más de 1.5 grados. Ya ocurrió que 8 países lo han presentado, lo que es bueno, pero faltan muchos otros, falta el Perú. Y el Perú había anunciado en la COP25 en Madrid que iba a incrementar en 5% más su meta de reducción de emisiones, pero eso no se ha concretado en un plan. Yo espero que se esté trabajando y que lo tengamos antes de octubre y sea puesto en la mesa, porque esos planes son los que determinan el compromiso de los estados con la emergencia climática. Esos planes son los que permitirán alinear al planeta a una trayectoria de no más de 1.5 grados de incremento de la temperatura. Pero a su vez, esos planes climáticos o NDCs tienen que estar acompañados de estrategias de largo plazo, lo que se llaman los long-term strategies, que lo que te determinan es cómo vamos a caminar para llegar a un 2050 en donde las emisiones netas de carbono sean cero. Y eso también es un elemento central que ya lo ha hecho Europa, que ya lo ha hecho en América Latina, Chile y Costa Rica, pero países como Ecuador, en el caso de Holanda, o Perú, yo creo que no están trabajando. Por lo tanto, ahí hay también una meta central para mantener un alineamiento entre clima, la recuperación económica y la estrategia y la visión de largo plazo. Si no unimos esas 3 piezas, la recuperación económica va a estar vacía y va a estar desalineada con lo que es la nueva economía y el nuevo planeta que los objetivos climáticos y de naturaleza nos plantean. Bien, muchas gracias, Manuel. Yolanda, ¿alguna vez te escuché decir que nuestras sociedades rurales han pasado por todo tipo de catástrofes, entre ellas plagas, guerras, hambrunas, y tienen una gran capacidad de innovación, de adaptación, de resiliencia? Ahora, eso es cierto, pero también es cierto que nadie puede trabajar solo y que estas comunidades y, por ejemplo, nuestros grupos indígenas necesitan colaborar con el gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer nuestros gobiernos, o en este caso, pongamos el caso de Ecuador, para apoyar a estas comunidades en este momento, en esta pandemia? Hay varios desafíos, pero tal vez me gustaría
Jimmy, antes hablar un poco sobre las inconsistencias en la planificación para el desarrollo de nuestros países. No sé si tú alguna vez has jugado este juego de los palitos, creo que se llama Jenga, Sí. donde vas poniendo los palitos uno sobre otro y tienes que llegar a lo más alto manteniendo el equilibrio de esa torre. Y yo siento que de alguna manera esa imagen del Jenga es lo que sucede en nuestros gobiernos en la definición de las prioridades y en las respuestas al corto plazo, en que sacan un palito de abajo para ponerlo arriba y cada vez se hace más frágil esa torre, ¿no es cierto? Y al final nos damos cuenta y creo que los gobiernos también se dan cuenta, pero no hacen nada para reaccionar, que cada vez debilitamos más la gobernanza de nuestros países, en lugar de fortalecerla pensando en el largo plazo, construyendo alianzas, que es a lo que se refiere tu pregunta, Jimmy. Construyendo alianzas entre todos los sectores de la sociedad, porque creemos que siempre tenemos la respuesta y no buscamos respuestas en los grupos indígenas, las poblaciones indígenas, grupos de campesinos que sin hablar el lenguaje formal de las convenciones, en este caso de cambio climático, están adaptándose a los cambios de una manera increíble y pudieran compartir las lecciones si es que construyésemos esos puentes con esos sectores de la sociedad. Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto? Construir puentes con distintos sectores, pero también construir puentes con otras agendas. Manuel y yo estamos permanentemente conversando sobre la importancia de construir puentes más firmes, más sólidos entre la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático. Porque la realidad de este momento es que tenemos que reconocer que este virus que salta de alguna parte de la naturaleza lo hace por el deterioro de los ecosistemas, por el abuso de los recursos naturales, por la destrucción de cadenas de vida, ¿no es cierto? Y nos vemos impactados por un rompimiento de esa cadena de vida que es la naturaleza. Y creemos que el virus apareció porque sí, sin reconocer la importancia de el impacto de la naturaleza abusada, destruida, sobreexplotada por el ser humano, que no solamente nos genera virus, sino que construye la plataforma de destrucción del clima, ¿no es cierto? Y de ahí vienen las amenazas del cambio climático. Entonces, el tejer estos vínculos entre las dos convenciones, este momento es aún más importante porque nos permite reflexionar y contestar esas preguntas que antes parecían que estaban fuera de lugar, pero que ahora con la crisis del coronavirus se hacen más evidentes. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jimmy, el reconocer que la sabiduría no solamente está en los personajes líderes de los gobiernos, sino en distintos sectores sociales y sobre todo en la ciencia. Creo que hemos dejado muy de lado a la academia y a quienes producen información científica. Y nuevamente, este rato la crisis nos hace descubrir que ahí hay un potencial enorme que tiene que ser un instrumento de toma de decisiones de todos los días. Gracias. Siguiendo con esa línea argumental que ha expuesto Yolanda, Manuel, yo también te escuché establecer una relación muy fuerte entre comercio ilegal de fauna silvestre y el coronavirus. O sea, hay una posible conexión. Pero de hecho, el tráfico de animales es algo que existe y existe también, por ejemplo, en nuestra Amazonía, ¿no? En este sentido, ¿cómo debemos nosotros, a partir de toda esta evidencia, lo que está sucediendo, investigar lo que está pasando también en nuestros entornos con el comercio ilegal de fauna silvestre? Así es. Mira, probablemente hay algo de arrogancia en la humanidad en suponer que esta es la primera gran crisis de salud a la que nos enfrentamos.
cuando la realidad es que este tipo de crisis se venían presentando en algunos lugares geográficamente acotados por mucho tiempo. Lo que pasa es que esta es probablemente la primera que tiene un ámbito global, pero a su vez, y por eso digo que hay mucha arrogancia sobre la cual no tenemos respuesta. Y siempre estamos en un momento siglo XXI en donde pensamos que el ser humano tenía respuesta para todo, pues no lo tenía. Y lo ha dicho bien Yolanda, y es, hemos menospreciado el rol de la ciencia y sin embargo ahora le demandamos que nos dé respuestas rápidas, ¿no? Yo creo que la ciencia va a salir fortalecida de esta crisis. Pero vamos al tema con ejemplos bien de nuestros países e incluso de la Amazonía. Y quizás antes de eso debo decirte, ayer salió un artículo de 3 de los chairs del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos que es impresionantemente bueno. Y donde básicamente plantea que al año mueren 700.000 personas por enfermedades derivadas de transmisión de patógenos de animales humanos. 700.000 personas al año mueren. Pero a su vez agrega que se calcula que hay 1.700.000 virus que pueden causar daño a los seres humanos que están en animales y que todavía no han sido transmitidos, pero si seguimos comportándonos como lo hacemos, podrían ser compartidos. En otras palabras, lo que te está diciendo, la potencialidad de una pandemia similar en el futuro está ahí, porque hay 1.700.000 virus contenidos en animales que pueden causar daños al ser humano y que si no cambiamos, lo único que estamos haciendo es postergar la siguiente pandemia. Pero rápidamente, causas de esta pandemia podrían ser diversas, pero no solo esta, del SARS, del MERS y de muchas otras enfermedades, incluidas el ébola, que son todas enfermedades de transmisión zoonótica. Hay, de hecho, una transmisión de enfermedades debido al incremento de la temperatura por el calentamiento global y la migración de vectores. Si tú le preguntas en América Latina, América del Sur, ¿cuántos conocíamos hace 15 o 20 años la Zika y la chikungunya? La respuesta es nadie, porque era una enfermedad que estaba en otras latitudes y sin embargo ahora está muy presente con el dengue, que sí era histórico. Entonces, ¿por qué? Porque los vectores de las enfermedades migran por el cambio de las temperaturas. Si lo ves en cambio, por el tema de degradación de ecosistemas naturales por intervenciones humanas, tienes un ejemplo clarísimo en nuestra zona amazónica, de Perú, Ecuador, Brasil, la rabia. La rabia está multiplicada por el hecho que los murciélagos muerden ganado o muerden personas porque han perdido sus ecosistemas naturales donde encontraban su fuente de alimento. Esa es una segunda razón. Tercera razón, comercio ilegal de fauna silvestre. Comercio, ni siquiera ilegal, de fauna silvestre y su consumo. Y ahí tenemos el COVID-19 como un ejemplo de cómo puede producirse una transmisión zoonótica que puede ser directa o puede tener algún animal intermediario, que ya se ha habido casos de aves o porcinos. Por eso se hablaba antes de la fiebre aviar y la fiebre porcina. Pero también hay una situación distinta, que es la situación de pérdida de las condiciones ambientales de recursos fundamentales como el agua y el aire. Y mira tú lo que ocurrió el año 92-93 con el cólera. Nuevamente ahí tenemos enfermedades causadas fundamentalmente por un mal comportamiento. Y un último ejemplo, condiciones de insalubridad. En condiciones de insalubridad tuvimos la peste bubónica del siglo XIV, pero que se repitió en el planeta en muchas otras regiones con posterioridad, fruto de pulgas que estaban conviviendo con roedores que debido a la condición de insalubridad estaban muy presentes en los campos de cultivos y en las zonas de granos. Entonces, si tú ves estos 5 factores que he mencionado y los 5 los mantenemos presentes porque no cambiamos nuestra forma de actuar, la posibilidad de una pandemia se va a repetir. Y te he puesto ejemplos nacionales, ejemplos de la región, no ejemplos externos. Por lo tanto, creo que lo que todos estamos demandando es que el cambio real post-pandemia tiene que incorporar consideraciones ambientales, de clima y de protección de la naturaleza. Si no, lo único que estamos haciendo es postergando esto para la siguiente pandemia. Muchas gracias, Manuel. Yolanda, voy a cambiar un poquito el tema, bueno, un poco, en realidad, no un poquito, y vamos a hablar un poco de las empresas del futuro y el rol que deben desarrollar, porque esto también no es cosa de las comunidades o el gobierno, pero también los empresarios pueden jugar un rol importante en todo esto, en el desarrollo sostenible. Y ahí se me viene a la mente la figura de las empresas B, que es una modalidad que tú has estado analizando, explorando, has conversado con diversas personas sobre empresas B. Entonces,
la pregunta es, ¿cómo las empresas B pueden ser un ejemplo de empresas en estos momentos? Has tocado una fibra muy importante de mis emociones de respaldo al concepto de las empresas B. Y hemos visto que en América Latina se han multiplicado como no ha sucedido en otros continentes. Aquí es impresionante ver cómo ha crecido el número de empresas B. ¿Y por qué? Yo creo que me gustaría tomar una palabra que mencionó Manuel, que es el renacimiento. Yo creo que el renacer de una nueva cultura nuestra entre seres humanos y de seres humanos con la naturaleza pone una serie de condiciones importantes. Condiciones respecto a la justicia, ¿no es cierto? A ser más justos entre nosotros y con la naturaleza, a ser más verdes, pero no con esas implicaciones medias peyorativas con que se ha calificado a las condiciones, ¿no es cierto?, de respeto a la naturaleza en el pasado, sino con el reconocimiento de la importancia del respeto a la naturaleza. A ser más flexibles, porque en el momento que tú aceptas que no eres dueño de la verdad y que hay que interpretar las situaciones con una visión de más largo plazo y que te permita reducir o aumentar de acuerdo a lo que te ofrece la naturaleza y a lo que la demanda obliga de alguna manera. Y por supuesto, a ser más comprometidos con tus objetivos de producción y consumo. Todos estas cualidades que te he mencionado, Jimmy, el ser más comprometido, ser más flexible, ser más justo y ser más verde, son las condiciones que guían el camino de la empresa verde. Son empresas que se comprometen a integrar estos elementos en su médula, no como un adjunto, un adicional, que es lo que hemos visto en las últimas décadas, yo diría 50 años, ¿no es cierto?, donde las empresas creaban un departamento que se encargue de la sustentabilidad, del desarrollo sostenible, y que nunca llegaban a influenciar al gerente, al directorio, a la cadena de valor de esa empresa. Sistema B y la empresa B se obliga a incorporar esos valores en la médula de su empresa y a practicarla y a medir si es que está logrando los cambios que se propone. Y yo creo que ahí lo más interesante es la medición. Yo creo que siempre estamos haciendo promesas y nunca nos estamos midiendo de si realmente cumplimos esas promesas y cómo están impactando, negativa o positivamente, ¿no es cierto?, en el entorno, en la sociedad, en tu consumidor, en tus socios, tus aliados. Este concepto de medir los avances de tu empresa en lo social, en lo ambiental, en lo económico y en lo político es la característica de la empresa B. Por eso es que yo estoy enamorada del concepto y igual que Manuel y que muchos otros latinoamericanos estamos empujando esa agenda porque creemos que hay un futuro y que pueden convertirse en un modelo inclusive para las más grandes, ¿no es cierto? Porque al momento vemos que empresas B son medianas y pequeñas y unas poquitas grandes, pero espero que esta crisis de ahora obligue a todos los empresarios grandes a repensar al renacimiento de su empresa. Perfecto. Manuel, un poco para continuar con la línea empresarial económica, más que empresarial. Ahora, en los próximos días, lo que se dice y en aras de una reactivación económica, se podrían impulsar una serie de normas. Y lo que se dice es que algunas de esas normas podrían flexibilizar la legislación ambiental. ¿Este es un temor con sustento? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, siempre es un temor, porque definitivamente todos coincidimos que esta pandemia y sus consecuencias en el sentido de cuarentena, distanciamiento social y el haber detenido el aparato productivo va a generar dificultades económicas, en eso coincidimos todos. La pregunta es cómo debe ser la respuesta.
Y siempre va a haber la tentación, y se está presentando en Colombia, donde un grupo de empresarios le planteó al gobierno nacional la tentación de flexibilizar las regulaciones ambientales, lo que sería un contrasentido a lo que mencioné en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, que es que si la pandemia tiene un origen ambiental claro, la respuesta tiene que tener consideraciones ambientales. Por lo tanto, ese sería un contrasentido. Pero vamos un poco más allá. Ya se están planteando, ahora estamos todavía en el momento de los estímulos fiscales frente a la emergencia, pero luego vendrán probablemente paquetes mejor estructurados de recuperación económica. Sí debo destacar que ayer por primera vez en el caso peruano el presidente Vizcarra ya hizo una referencia a la necesidad de consideraciones ambientales, lo que es positivo. Probablemente no completo porque lo mencionó básicamente contaminación, pero estoy seguro que detrás de ese mensaje que parecía insuficiente había clima, naturaleza y otros elementos y hay que construir sobre eso. Pero te voy a poner algunos ejemplos de lo que viene pasando en el mundo y lo que vienen mencionando los líderes. Primero, el Día de la Tierra, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo una presentación virtual de 6 principios esenciales para la recuperación económica. Y no voy a mencionar los 6, pero lo primero que dijo es, los planes de recuperación tienen que hacerse pensando en el futuro y no en el pasado. Y ahí hay un mensaje central, es decir, es una recuperación con nuevos elementos, no es una recuperación repitiendo lo mal que ya hicimos, sino incorporando los elementos del clima y la naturaleza en la economía. Y así mencionó, por ejemplo, que tenemos que dirigirnos a una transición verde. Y cuando se habla de transición verde se refiere por lo menos a la transición que el panel intergubernamental de cambio climático ya nos sugirió en el reporte del 1.5 grados. Transición energética, transición de la industria, transición en el cambio de uso de la tierra, transición en el transporte. Ahí hay 4 transiciones que los países tienen que encaminar para mirar su futuro con más sostenibilidad. Habló también del empleo verde. Y mira tú, Jimmy, que no es la primera vez que el mundo se va a tener que enfrentar, fruto de una crisis, a una etapa de recuperación. La crisis del 2008 generó paquetes de recuperación y en los Estados Unidos su paquete de recuperación de ese entonces generó mucho empleo verde, para decirlo de manera más sencilla, mucho empleo en energías limpias. Y algo similar tiene que ocurrir en nuestros países. Si vamos a promover nuevo empleo, porque va a haber desempleo fruto de esta pandemia, este empleo tiene que estar orientado a actividades sostenibles. Y dentro de ellas, las energías limpias o el transporte sostenible tendría que ser un elemento central. También ha mencionado la importancia de enfrentar riesgos a través de incentivos y la utilización de mecanismos financieros. Y a su vez mencionó la cooperación. Entonces tienes ahí un mensaje claro del secretario general de Naciones Unidas. Pero mira tú lo que está pasando a su vez en Europa. Europa en noviembre o inicios de diciembre del 2019 había lanzado lo que se llama su Pacto Verde, su Green Deal. Y este Pacto Verde tiene consideraciones de naturaleza, consideraciones climáticas, consideraciones ambientales y sociales. Dentro de las sociales está el tema de la transición justa. ¿Y qué cosa dice la presidenta de la Unión Europea? Que la recuperación económica tiene que hacerse acorde con este Green Deal europeo. Y que además recomiendo a todos los que estén mirando esta entrevista, este webinar, que lo lean. El Pacto Verde Europeo realmente es un ejemplo, probablemente no completo, pero es un buen ejemplo de hacia dónde encaminarlo. Y Corea del Sur también está trabajando ello. Pero voy a darte una última reflexión, Jim. Cualquier recuperación amazónica que esté desenganchada de una visión de largo plazo va a fracasar. Entonces, hablaste hace un momento en una pregunta a Yolanda sobre el tema del sector empresarial. El sector empresarial tiene que entender que la incorporación de acciones climáticas y de protección de la naturaleza en sus acciones no tiene que ver porque hayan mandatos. No es que tienen que hacer cuestiones climáticas porque hay un acuerdo de París, que obviamente hay que implementarlo, que obviamente es una pieza jurídica internacional fundamental. Pero ahora ya estamos más allá de eso. Tenemos que hacerlo porque si no somos capaces de entender que la economía global ya cambió y que la economía global tiene una fuerte incidencia y consideración climática, nuestra empresa no va a sobrevivir en el futuro. Esa es una consideración central. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en el mundo, en el futuro muy cercano, es que si tú exportas productos con alto contenido de carbono, la economía te va a excluir. La economía te va a rápidamente excluir, porque si tú tienes una Europa que está diciendo que va a reducir 55% las emisiones al 2030 y va a tener emisiones netas de carbono cero al 2050, es obvio que no te van a permitir la importación de productos con alto contenido de carbono.
Y lamentablemente en nuestros países la estadística, por lo menos del 2019, mostraba que nuestros productos siguen creciendo en contenido de carbono, a contrapelo de lo que debiera ocurrir, que se deberían ir reduciendo el contenido de carbono porque tenemos estrategias claras. Por lo tanto, respuesta sencilla, los paquetes de recuperación económica van a tener muchos la tentación de pensar que hay que relajar las consideraciones ambientales, climáticas o de naturaleza, pero eso sería un error terrible. Y lo que debemos hacer más bien es insistir en que estas consideraciones sean incluidas por todos los elementos que he mencionado anteriormente. Gracias. Vamos a contestar a algunas preguntas que ya nos están llegando de redes sociales. Yolanda, esta pregunta es para ti. Es una pregunta un poco amplia, pero creo que es bonita. ¿Cuál es la mayor oportunidad ambiental que ha generado la aparición de la pandemia? Creo que muchos estaremos de acuerdo en la oportunidad que tenemos de invertir en restauración de tierras degradadas. Nuestra América del Sur está caracterizada por la creación de áreas desérticas, áreas totalmente gastadas por abuso, principalmente con la agricultura y la deforestación. Y el reconocer que la restauración es un valor económico, no solamente un valor ecológico, es una oportunidad maravillosa porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente que habita en esas áreas y cuya calidad se ha deteriorado de una manera horrible, ¿no es cierto? Tremenda, y sin justificación, porque nuestros ecosistemas tienen una riqueza maravillosa y eso tenemos que recuperar. Creo que ese debería ser o el foco más importante de inversión de los gobiernos. Pero también quiero referirme a otros dos desafíos para todos nuestros países, que es frente a la situación actual, el reconocimiento de que el sector de salud no ha sido atendido de la manera que debe haber sido. La asignación de recursos al sector de salud en todos nuestros gobiernos ha quedado en evidencia de que es una de las debilidades de todos los países. Y esa es el golpe que nos ha dado esa realidad, nos convierte también en la oportunidad para ser mucho más responsables con ese sector. Sí, sí. Y para poner un poco más en relieve esa relación que estamos hablando en esta conversación entre ambiente, naturaleza y salud, ¿no? Están muy relacionadas. La salud de la gente y la salud del ecosistema es uno solo, no lo puedes separar. Sí. Manuel, esta pregunta es para ti. A ver, ¿qué tema trascendental se iba a discutir en la COP que se postergó? Y si es posible que esta pandemia sirva para incluir nuevos acuerdos entre los países. Yo creo, empiezo por la segunda parte, yo creo que la mejor respuesta está en lo que ha ocurrido en el diálogo de Petersburg el lunes y martes. Todos los negociadores climáticos invitados al diálogo, de 40 países, liderado por el gobierno alemán y el gobierno de Gran Bretaña, que es la presidencia entrante de la COP26, incorporaron entre uno de los temas de discusión clima y planes de recuperación. Y todos coincidieron, por ejemplo, que los planes climáticos, llamados también NDC, tienen que formar parte de estos planes de recuperación. Entonces creo que es claro que este elemento de la agenda ya se incorporó y se seguirá consolidando en camino a la COP26, porque no tiene ningún sentido que eso esté divorciado. Como mencioné en la respuesta anterior, si queremos mantener la visión de futuro, tenemos que incorporar estas consideraciones. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que también ha sido mencionado mucho en el diálogo de Petersburg es que todos los líderes, muy fuertemente la canciller alemana Angela Merkel, mencionaron la necesidad de vincular clima y naturaleza. Y felizmente para la COP26 hay una prioridad ya definida por su presidencia entrante, que es Gran Bretaña, que es soluciones basadas en naturaleza. Hay que recordar que las soluciones basadas en naturaleza son este nuevo concepto que lo que busca es, a través de una intervención en la naturaleza, enfrentar un riesgo social que genere cobeneficios, tanto al ciudadano y su desarrollo y su bienestar, como a la propia naturaleza. Por lo tanto, si consideramos que salud es uno de los riesgos sociales mayores en la actualidad, una solución basada en la naturaleza que enfrente clima y salud
es un elemento central que puede verse consolidada en la COP26. Bueno, y a su vez hay un conjunto de otros elementos de la agenda regular de la COP que tiene que ver con transparencia, el artículo 6 sobre mercados, la conclusión del libro de reglas, entre muchos otros elementos. Pero esos dos son centrales para contestar la pregunta, la segunda parte de la pregunta. Pero definitivamente hay un elemento que creo que también se va a consolidar en la agenda, y lo mencionó Yolanda de una u otra manera. Desde hace unos 10 años hay un concepto que se desarrolló por una iniciativa de la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y no recuerdo si fue PNUD, la tercera entidad de Naciones Unidas, que se llama Una Sola Salud, One Health, ¿no? Lo que es la iniciativa One Health, que lo que busca es que cuando tomamos decisiones vinculadas a biodiversidad, desarrollo u otros elementos, consideremos a su vez sus efectos y la relación que ello tiene con la salud. Y creo que el concepto One Health, esta aproximación Una Sola Salud, va a estar muy presente en el debate climático que se va a desarrollar alrededor de la COP26. Entonces, yo creo que la COP26, si bien cierto se ha postergado, creo que eso no va a llevar felizmente a que posterguemos decisiones este año que aseguren que la COP26 sea un éxito. Yo he utilizado en los últimos días mucho esta analogía, que cuando un niño le pide a su profesor que le posterguen la tarea por X razones y el profesor acepta, lo que habitualmente suele decir es: te acepto la postergación, pero espero un mejor trabajo. Aquí es exactamente lo mismo. Aceptamos la postergación de la COP, pero esperamos un mayor éxito, esperamos una mayor consolidación de decisiones que puedan encaminar al mundo a la decarbonización y a la sostenibilidad. Bien, una pregunta para ambos. ¿Qué opinan sobre las necesidades que han evidenciado las poblaciones indígenas y qué propuestas plantearían para ellos frente a estas necesidades? No conozco todas las propuestas que han presentado las comunidades indígenas. Me refiero a algunas acá en el Ecuador, que es básicamente proteger su territorio para que no puedan ser afectados por este virus. Y tienen toda la razón, ¿no es cierto? Porque tampoco sabemos, no conocemos si las poblaciones indígenas van a poder resistir o no el impacto de este virus, que es totalmente extraño para todos. Y en el caso de ellos podría ser inclusive mayor. Y es obligación del Estado, es decir, todas esas declaraciones que tenemos y esos acuerdos que tenemos entre nuestros países y a nivel global también, de proteger a las comunidades indígenas por su valor intrínseco, ¿no es cierto? Es algo que está en manos de nuestros gobiernos, y yo veo en la mayor parte de nuestros gobiernos acciones decisivas de protección. La mala, la parte negativa, es que generalmente estos territorios están rodeados de actividades mineras y petroleras. Y sobre esa gestión, esa actividad económica, no hay mucho control. Y la posibilidad de que desde ahí pueda llegar el virus a las comunidades, hablo principalmente de la Amazonía, es un riesgo que tenemos que estar muy alertas, ¿no es cierto?, para impedir que puedan ser afectadas las comunidades. Sí, y en eso coincido con Yolanda plenamente. El tema de la territorialidad es un tema fundamental. He podido leer algunos textos, uno de ellos de cooperación, que plantea un conjunto de elementos, y déjame, basado en ese texto, agregar uno que es central, que es la salud intercultural, ¿no? El tema de salud intercultural es un tema complejo, pero que los estados tienen que asumir con mayor decisión. Porque cuando hablamos de salud tradicional, la nuestra, la del aislamiento social y camas, unidades de cuidados intensivos, y luego intentamos trasladarlo, ¿no?, a la forma tradicional como se organizan las comunidades, obviamente nuevos elementos de interculturalidad tienen que ser incorporados. Entonces, salud intercultural es para mí un elemento central cuando intentamos, basado en el respeto a sus derechos y en su propia determinación, en su autodeterminación, cómo vamos a enfrentar la pandemia con estas comunidades. Tenemos una última pregunta y ya un poco para cerrar la conversación. Podríamos conversar mucho más tiempo, pero también todos tenemos otras actividades. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, desde la gestión ambiental,
hacer más sólidos los mecanismos de cooperación regional entre los países amazónicos? Empiezo ahí, Manuel. Creo que hay otro desafío importante, que es revalorizar la gestión ambiental dentro de nuestros gobiernos. Hasta este momento vemos que cada vez que hay una debilidad en los presupuestos o en la construcción de prioridades, lo primero que se hace es quitarle presupuesto y reducir la importancia en realidad de los ministerios del ambiente o del ente ambiental en nuestros países. Mi esperanza y parte de mi optimismo es que lo que estamos viviendo en este momento haga que en todos nuestros gobiernos se revalorice la gestión ambiental, la institucionalidad ambiental. Y ese es el principio también para acuerdos regionales y globales. Desde la fortaleza de esa institucionalidad se pueden construir muchísimas agendas que sean realistas, que sean viables, que sean operativas. Y creo que ese sería el primer paso en la condición para aumentar la importancia de la agenda ambiental en nuestros países. Sí, bueno, yo creo, Jimmy, que complementando lo que dice Yolanda, hay que reconocer en primer lugar que esta pandemia llegó en un momento en donde las entidades multilaterales, pero a su vez las entidades de los estados, mostraban ya una fuerte debilidad. El multilateralismo había sido cuestionado por la presencia de negacionismo, por la polarización ideológica a nivel global, pero a su vez también a nivel doméstico teníamos y ya reconocíamos las debilidades de nuestro sistema de salud, etc. Por lo tanto, la respuesta multilateral o regional, que es lo que la pregunta plantea, ha sido débil, ha sido significativamente débil. Yo no he encontrado mucha fortaleza en las respuestas de organismos como la OEA o el mismo el Acuerdo de Cooperación Amazónica, o incluso uno de los más efectivos que es la Alianza del Pacífico o el Mercosur por otro lado. Por lo tanto, creo que esta pandemia debe llevar a una reevaluación de cuál debe ser el accionar de estas entidades multilaterales para lograr un fortalecimiento. Porque mira tú que esta pandemia, más que generar cooperación entre países, ha generado un aislamiento total, al punto que los estados han estado peleándose en las aduanas, utilizando incluso sus servicios de inteligencia el poco equipamiento médico disponible, respiradores, mascarillas y otras cosas. O sea, dicho de otra manera, se los robaban entre ellos, ¿no? Entonces la cooperación ha sido bastante limitada y creo que esa es una lección que tenemos que aprender y determinar cómo se puede cooperar, cómo pudimos, y todavía lo podemos, ¿no? Unificar a nuestros países para hacer compras colectivas. No tiene ningún sentido que salgamos a competir los países vecinos por mascarillas cuando pudimos haberlo hecho juntos. Pero para eso necesitamos liderazgos multilaterales que no han estado presentes. Bueno, aprendamos de ello y corrijamos, porque definitivamente no hemos tenido una respuesta acorde con la emergencia de este tipo de organismos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Pulgar Vidal y a Yolanda Cacabaxe por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos seguido y desde luego pueden seguir Actualidad Ambiental para más información y para varios otros contenidos. Estamos en www.actualidadambiental.pe. Pueden buscarnos en Facebook y en Twitter como Actualidad Ambiental. Nos vemos el próximo jueves a las 10:30 con una nueva conversación. Que estén bien. Hasta luego.